Hablar de lo que planteábamos al principio, la situación de las vacantes, de los cargos vacantes en empresas públicas. Esto es una situación que viene denunciando la Mesa Coordinadora de Entes. Como mencionábamos al inicio, hubo varias movilizaciones la semana pasada. De hecho, informamos aquí en MB Noticias sobre la movilización grande que convocó esta Mesa Coordinadora. Fue el 22 de junio y uno de los reclamos tenían que ver con las vacantes en las empresas públicas justamente y cómo esto debilita la tarea y el servicio público que tiene que brindar estas empresas. Lo que señalan desde la Mesa Sindical Coordinadora de Entes es que la tendencia a la baja en estos cargos se está dando en todos los entes y que esto no tiene una correlación con lo que está sucediendo en términos productivos, de producción económica financiera de estas empresas. Lo que señalan es que empresas como la Administración Nacional de Puertos, Antel, UTE y el BROW están transfiriendo dinero a rentas generales y sin embargo están sufriendo también procesos de privatización, como mencionábamos anteriormente, vinculados a las tercerizaciones que generan el no llenar las vacantes que se vienen realizando, que se vienen abriendo desde hace varios años. Esto tiene que ver con las tasas de reemplazo, es decir, hay trabajadores que por jubilación o por otras cuestiones dejan sus puestos públicos de trabajo y esos puestos no son reemplazados por nuevos trabajadores y esto genera varios problemas. Lo que señalan desde la Mesa Coordinadora Sindical de Entes es que esto que está sucediendo con las vacantes afecta el servicio público, pero también afecta la productividad de estas empresas que transfieren menos dinero a rentas generales cuando no logran llenar estas vacantes porque obviamente afecta su trabajo, el trabajo y la generación productiva de estas empresas. ¿Cuáles son las empresas más afectadas? Bueno, una de las empresas más afectadas sin duda es OCE, que lo viene denunciando así. De hecho, está trabajando desde el lunes con medidas a reglamento porque señalan que si no se cubren las vacantes que tienen en este momento y que vamos a escuchar en boca de Federico Kramerman, el presidente del Sindicato de Funcionarios de OCE, si no se cubren estas vacantes van a avanzar en el conflicto. Ahora ya están en negociaciones con la administración de OCE, pero señalan que ya está generándose una situación crítica porque no están justamente respondiendo desde el sindicato como medida sindical, no están respondiendo a los llamados de horas extras y de guardias que propone la administración porque quieren que se solucione el tema con las vacantes. Vamos a escuchar ahora a Federico Kramerman explicando justamente cuál es la situación con la tasa de reemplazo y con las vacantes en OCE. La tasa de reemplazo en la OCE hace 4 años que es exactamente cero. Desde el 2018, que fue el último llamado externo, que no ingresa personal, y desde ese momento a la fecha con números oficiales, que es el 31 de diciembre último, se han retirado del organismo ya 800 trabajadores, más 70 vacantes que ya se han generado este año. Es decir, estamos en 870 puestos de trabajo menos en la OCE, quedamos 3.100 funcionarios y no se ha repuesto ninguno. Bajamos de 3.900 a 3.100, mientras que tenemos ya más de 2.000 trabajadores tercerizados. Esa es la realidad de la OCE hoy. Y si algunas cosas se pueden disimular o si sigue habiendo agua de calidad y insuficiencia a la población, tanto agua potable como el saneamiento en el interior del país, es por cómo se sobreexige a los funcionarios, que tiene que ver con cómo la OCE disimula la falta de personal. Frente a la lógica de reducir el costo del Estado, reducir el personal y demás, parece que no se tiene en cuenta que las empresas públicas son empresas que brindan servicio a la población, que producen, sí, que son empresas productivas y que para eso se requieren determinados puestos para que funcionen. Parece que quienes quieren ahorrar en cargos y en sueldos ven solo planillas donde ven puestos libres y dinero a ahorrar y no conocen la realidad concreta de cada empresa, que detrás hay un servicio público que hay que brindarlo. En el caso que nosotros conocemos, para brindar agua potable tiene que haber tratamientos, plantas industriales que potabilizan el agua, sistemas de distribución con sus cañerías, etcétera. Todo eso parece no conocerse. Hay laboratorios para ver la calidad del agua, es decir, hay puestos de trabajo que se precisan para asegurar que el servicio funcione y bien. ¿Cómo se vinculan las vacantes con las tercerizaciones? Bueno, de alguna manera lo escuchábamos ahora, lo podemos intuir por lo que me estaba mencionando recién Federico Kramerman. Esto tiene que ver con el deterioro del servicio que como respuesta desde la administración se llena o se trata de cubrir con las tercerizaciones. Y esto tiene varios problemas. Como pueden recordar o quizás recuerden, la semana pasada nosotros tuvimos un informe vinculado a las privatizaciones en las empresas públicas y allí hablamos con el economista Martín Sanguinetti. Y él lo que mencionaba es que este deterioro que se llena con tercerizaciones o que se trata de
de suplir con tercerizaciones tiene varios problemas asociados. Primero, porque las tercerizaciones no necesariamente son más baratas, a veces incluso son más caras para el Estado. Y también porque los trabajos que generan son precarios en comparación con los trabajos públicos. Pero además de todo esto, lo que mencionaba Martín Sanguinetti es que el trabajo tercerizado no genera un aporte de conocimiento permanente a la empresa pública. Y esto tiene que ver con el desarrollo de la innovación o de la tecnología en estas empresas públicas. Es decir, cuando se tiene trabajadores que están contratados, que están presupuestados como empleados públicos, allí se genera un desarrollo en el conocimiento y en el know-how, que así se le dice, que queda dentro de esta empresa pública. Entonces, allí lo que se debate de alguna manera es el cometido de la empresa, a qué apunta y por qué decide tercerizar en vez de contratar y de llenar las vacantes. Vamos a compartir ahora en pantalla cuál es el estado estructural en términos de funcionarios de las empresas públicas. Lo estamos pudiendo ver aquí atrás, estamos viendo varias empresas públicas, quizás las que llaman la atención son las que se encuentran más hacia el final, como UTE, que en este momento, estos son datos que presentó la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, son de mayo de 2022, tiene un aproximado de 6.040 trabajadores, Antel de 5.811, OCE de 5.000, BPS de 3.784 y La Banca de 3.691 y ANCAP de 2.300. Esto, de alguna manera, toma importancia cuando lo vinculamos con los números de vacantes que tienen abiertas, que muchos de los casos supera el 10% de los trabajadores que estamos viendo aquí. Así que vamos a pasar a compartir en la siguiente placa cuáles son los números de vacantes en algunas de las empresas que están denunciando en este momento problemas vinculados a la tasa de reemplazo. Estamos viendo allí, OCE tiene cerca de 870 vacantes en este momento, lo decía recién Federico Kramerman. En Antel hay 772 vacantes que no se han cubierto. En UTE hay 700, en ANCAP 700 también, y en la banca más de 1.000, en la banca oficial. Y justamente sobre banca vamos a hablar, bueno, lo decían hace unos minutos nomás nuestros compañeros, se están declarando en conflicto en este momento, y uno de los puntos para atender de este conflicto y en los que quieren negociar con la administración y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es justamente la tasa de reemplazo. Allí hay varios problemas, sobre todo en las oficinas del interior. Comentarles también que nosotros intentamos hablar con fuentes del oficialismo, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre este tema en particular. No obtuvimos respuesta, en parte porque no nos contestaron directamente, pero también porque señalan que están ahora en este momento concentrados en la rendición de cuentas. Vamos a escuchar ahora las palabras de María Eugenia Stup de AEBU, que habló sobre cuáles son los problemas en particular que tiene la banca oficial vinculados a las vacantes. Que al 2019 se hizo un corte y se dijo las vacantes generadas en el año anterior se pierden todas, y a partir de ahora se repone una de cada 3. Eso requiere, como se podrán imaginar, un estudio pormenorizado, sobre todo porque las 3 vacantes que se generan pueden ser de distintos cargos, de distinto escalafón, y cómo se hace para reponer una de esas 3, porque no es que sean 3 profesionales y se repone una, además las profesiones también son diferentes. Por eso nosotros venimos reclamando desde el primer momento que nos llamen a discutir, además eso está en nuestro convenio colectivo, que tienen que discutir con los trabajadores en el caso de que haya este tipo de reducción o de reestructura o lo que fuera, como se llame, y es lo que no nos han llamado a discutir. En algunos casos, porque no saben cómo hacerlo, en otros casos no sabemos por qué, pero nosotros los trabajadores sí tenemos un trabajo hecho ya desde hace mucho tiempo en este tema, y bueno, y creo que hemos hecho aportes significativos y estamos dispuestos a discutirlo también, ¿verdad? Eso es un reclamo, es el primer reclamo que hacemos, más allá de las vacantes. Sí sabemos que, por ejemplo, el Banco Hipotecario ha perdido el 30% de su dotación y está peligrando, realmente en peligro el funcionamiento del banco como lo conocemos. En el Banco República se han perdido más de 1.000, en la Agencia Nacional de Vivienda se han perdido más de 70, y bueno, y así podemos hablar de todo.